¿Qué? Ya tienes una conferencia, primera, ¿eh? Muy bien. Una nueva ciencia que tenemos, ¿no? Cada nueva ciencia es importante. Bueno, oye, buenas tardes. Creo que muchos de vosotros conocéis a Diego. Algunos de vosotros que son más nuevos creo que no. Bueno, Diego es una persona que fue socio y perteneció a esta agrupación durante muchos años y continúa haciendo su trabajo, labores principalmente en meteoros, en novas y en bólidos, me has dicho, ¿no? Que estás haciendo... Sí, bueno, en variables, supernovas, todo este estudio, ¿no? Y entonces está trabajando con el grupo M1, que siempre fue un grupo de prestigio que ha trabajado más técnicamente y la observación recogida no ocular, sino con radio, ¿no? Es así todo este tema. Total, que la cuestión está que hoy nos va a venir a hablar sobre el tema de los meteoros, desde tu casita de Guadarrama, ¿no? Tiene un observatorio magnífico donde se ve todo el valle de Guadarrama y el pueblo de Villalba. Y entonces, bueno, pues está muy bien. Ahí se pasa horas, tiene un mirador que esas piedras, me imagino que son las de tu... No, esta me la mandó un amigo de otro sitio, pero vamos, que la he puesto porque me parecía bonita. Era una foto de... Bueno, pues yo espero que vosotros disfrutéis con la charla que va a dar y sobre todo que conoce bien el cielo profundo, ¿eh? Os voy a apagar aquí, no, está aquí, así mejor, ¿eh? ¿Te viene mejor así? Sí, vale, estupendo. Vale, pues sí, aquí no mejor lo o si te quieres aquel sillón más cómodo. No, aquí. ¿Ahí mismo? Sí, aquí estoy bien. Bueno, pues bien. De acuerdo entonces. Hola. Bueno, pues empezamos. El tema que ha dicho Ricardo es que, bueno, se hizo una observación de meteoros hace ya unos años y por José María Trigo, que es una persona astrónomo profesional del CSIC. Y entonces él pensó de que si había muchas estaciones en España que pudieran recoger un bólido o una entrada de un meteoro, pues se podía calcular la órbita y ver de dónde podía venir ese bólido, e incluso si era suficientemente grande, se podía incluso recogerlo en el suelo y analizarlo, ¿no? Entonces eso es una cosa muy sugerente porque un bólido que viene del espacio es un objeto extraterrestre, por decirlo así, y tiene una composición que es diferente, puede ser diferente a la que tiene la Tierra. Incluso puede tener cosas nuevas que no hemos analizado, ¿no? Entonces, pues, él hizo una especie de estaciones. Al principio empezaron en la parte de donde él trabajaba, y como él trabaja en Cataluña, pues hicieron allí unas estaciones y luego se fue ampliando esas estaciones de registros de bólidos por toda España. Entonces, aquí hay varias estaciones. Una es en la universidad, que la lleva Jaime Zamorano y Paco Caña, todos lo conocéis. Otra estación es la de Juan Lacruz, que está en Ávila. Y luego hay otra estación que está aquí en Guadarrama, que es la llevo yo. Entonces, esas estaciones son de observar meteoros, pero por cámaras de vídeo o por temas fotográficos. Pero yo he incorporado a esa estación escuchar el meteoro, trabajar también en radio, para complementar las cosas, es decir, para ver en óptico y también escucharlo en radio o detectarlo en radio. Y eso es un poco lo que voy a explicar. Entonces, haciendo una pequeña introducción, pues sabéis que los meteoros pues, es un fenómeno luminoso que se produce en la alta atmósfera, aproximadamente a 100 kilómetros de altura, que es cuando ya la atmósfera se hace un poco más espesa, y entonces cuando entra un objeto que cuando nosotros observamos meteoros, si son chiquititos le llamamos meteoroides, pero si son grandes son asteroides, ¿no? Depende de la masa, se clasifica. Entonces si el objeto es pequeño, menos de 10 metros hacia abajo, pues se le clasifica como un meteoroide, y si es de 10 metros hacia arriba, pues se clasifica como un asteroide. Pero al final es lo mismo, es un objeto que cae, que entra en la atmósfera, que por ablación se intenta desintegrar. Si es muy grande, no se puede desintegrar y nos cae al suelo. Si es muy grande, cae al suelo y prepara, pues, la que se preparó hace 65 millones de años en la zona de Yucatán.
Yucatán, que parece ser que, bueno, porque se parecen los dinosaurios y hay una capa de iridio alrededor de toda la Tierra. Y si es muy pequeño, pues ya pues, cae un trozo y si se puede recoger, se recoge y sale ahí. Pero lo bueno que tienen los meteoros es que no se necesita ir con una nave espacial a recoger el objeto, sino que nos cae aquí y nosotros lo analizamos aquí. Para que os hagáis una idea, en este vídeo se ve que el sistema solar está todo lleno de trozos y de objetos, ¿no? Esos objetos, como veis ahí en el vídeo, unos son más grandes, otros son más pequeños, están alrededor de los planetas, los que tienen más gravedad, y casi todos, porque el sistema solar es un caos a larga distancia, pues todos tiran para ir hacia el objeto más fuerte que hay en el sistema solar de atracción gravitatoria, que es el Sol. Por lo tanto, como nosotros estamos ahí en el medio, pues vamos recibiendo todos esos objetos que nos van dando. Otros objetos que también producen la desintegración de cosas son los cometas cuando se acercan al Sol. Como veis ahí, según se va acercando el cometa al Sol, se va disgregando, se va perdiendo la cohesión y entonces se van produciendo objetos, van quedando objetos por ahí que cuando pasa la Tierra alrededor de ellos se produce lo que se llama la lluvia de meteoros. Entonces ahí se alimenta, o sea, los meteoros nosotros los vemos por diferentes sitios, uno por pequeños asteroides o pequeños cuerpos que andan por ahí pululando y otros por pequeños objetos que han pasado un cometa y que ha ido dejando, se ha ido desintegrando y se ha ido quedando ahí una serie de elementos. En este vídeo se ve, por ejemplo, la órbita de un cometa, que es esa pequeña radiación que hay aquí, todo este círculo que hay aquí, y la Tierra. Entonces, cuando pasa el cometa, pues nosotros deja todo ese polvo y al pasar la Tierra por él, pues es cuando se produce el fenómeno luminoso que se llama meteoro. Aquí se va a ver perfectamente en este vídeo como cuando entra la Tierra en esa parte donde está más compacta, pues se producen los meteoros. Y a partir de aquí, pues nosotros si tenemos una cámara fotográfica o si nos ponemos con una silla a observar, pues podemos observar el fenómeno luminoso. Generalmente para observar los fenómenos luminosos tenemos que primero que no haya nubes, que ese es el problema enorme que tenemos los astrónomos, y que retirarnos de la ciudad para ver el cielo oscuro, ¿no? Porque los meteoros se ven muy bien y que no haya luna. Son las tres cosas importantes que hay. Pero en radio no se necesita nada de eso. En radio te da igual que haya nubes, te da igual que sea de día o que sea de noche, y que da igual que estés en la ciudad que no estés en la ciudad. El problema es que tienes a lo mejor algo de contaminación y se te meta en la contaminación electrónica, por decirlo así, ¿no? Entonces voy a diferenciar la observación de meteoros, por un lado, lo que es la observación en óptico, y por otro lado, la observación en radio. Un pequeño asteroide, un meteoroide, cuando se acerca a la Tierra, pues he dicho que eso es lo que le gustó a José María Trigo y lo que hizo que se hicieran esas estaciones, es que cuando se acerca a la Tierra el asteroide, si no se desintegra, como veis aquí en este vídeo, pues nos caen los trozos. Entonces, esos trozos son parte del sistema solar cuando se creó. Y tú lo puedes analizar y puedes darte cuenta qué es lo que la creación, que tienes un trozo de la creación del sistema solar, que no todo el mundo es capaz. Entonces, estos que se dedican a los cazameteoritos, pues muchas veces los venden y yo tengo varios porque es muy interesante tener un trozo de la creación del sistema solar, ¿no? Entonces, este que veis aquí, pues es uno de los muchos que se han recogido trozos. En España, gracias a esta red de bólidos y meteoritos, la red de José María Trigo, pues se cogió un meteorito, que es esa imagen que veis ahí abajo, de Villalberto de la Peña, que está en Palencia. Entonces ahí, casi de día, entró un meteorito, como habéis visto, un meteoro, como habéis visto ahí, y al final pues la gente le hizo fotos y todo el mundo sabía, pues por ahí está, y entonces fueron a buscarlo y encontraron trozos y se hizo una investigación sobre eso. ¿Qué tamaño tiene? Es un tamaño pequeño, un poco más pequeño de una naranja, es un trocito muy pequeño. La roca, ellos hicieron varios estudios.
hicieron varios estudios. El primero es el estudio de la masa, que es lo que entró, ¿no? Entonces llegaron a la conclusión que tenía aproximadamente 1000 kilos el pedrusco, por decirlo así, ¿no? Entonces se fue fragmentando en un área de más de 1000 kilómetros, es decir, que la cosa estaba complicada de encontrar. Pero ellos, como tenían muchas imágenes y eso, pues fueron calculando exactamente dónde podía haber más posibilidades de encontrar el trozo, ¿no? Y luego trabajaron mucho de la agrupación, tanto Jaime Izquierdo como Antonio Solar, fueron algunas veces a buscarlo. Bueno, la Guardia Civil, bueno, fue un despliegue de la leche, eso fue, me parece, en el 2004 o 2005. Y se fue acordonando las zonas hasta que se fueron buscando y encontrando objetos. No se encontraron varios, o sea, se encontraron desde un poco más grande que una fresa o cosas así hasta unos trozos un poco más grandes. Luego hubo también muchos cazameteoritos, hay una web de uno que es de León, que se dedica a coger los meteoritos que hay y luego los vende y eso, ¿no? Pero encontraron bastantes. Entre ellos, tú, Jaime, ¿no? Que estaba hablando del meteorito de Villalbeto de la Peña. ¿Tú fuiste al de Villalbeto? No, fuimos al otro, al de Puerto Lápiz. Ah, de Puerto Lápiz. Ahí encontré uno. Bueno, pues Jaime, mira, aquí tenéis a un buscador de meteoritos científicos. Ya te engancha eso para siempre. Pues mira, aquí está. Pues este es uno de los muchos que se han encontrado. Entonces se necesitan, eso que os he dicho, unas cámaras para poder un poco buscar la trayectoria y poder encontrarlo luego, si no, no se puede encontrar. Entonces eso es un poco la filosofía de la red de investigación de bólidos y meteoritos, ¿no? Que ya os he dicho que hay varias estaciones, entre ellas la de Jaime Zamorano, que está aquí en la universidad, y otras que están repartidas por toda la geografía. Pero si nosotros complementamos esto con radio, nos damos cuenta que siempre nos vamos a nutrir de muchas más cosas que lo que tiene la observación nocturna, porque el problema de la observación nocturna es lo que hemos dicho, que solo si está el cielo despejado se puede observar ese tipo de cosas, pero si no, no. Entonces en radio se han dado cuenta los primeros que empezaron a trabajar en radio no es novedoso, o sea, algunos a lo mejor penséis que esto es el último grito, pero ya en el año 50 ya se estudiaban los meteoros en radio, aproximadamente. Secanina y todos estos, los primeros que hicieron investigaciones de radio, ellos utilizaban el radar, mandaban una onda muy fuerte y luego el eco que hacía el radar, los escuchaban cuando entraba un meteoro. Luego lo voy a explicar. Pero aquí lo que veis es que la órbita de la Tierra, pues según va girando, pues recibe los meteoros desde diferentes sitios. Uno de los que vienen del Sol, que se llama el antihelio, que es la parte de la derecha que veis aquí. A ver, está. Otros que vienen del Apes, que es, según va girando la Tierra, pues los que se encuentran de frente. Es muy fácil, pues vosotros cuando vais en un coche y empieza a llover, ¿dónde encontráis primero el gota? Delante del parabrisas. Detrás, como veis, no se reciben meteoros y sí se reciben en los dos costados. Uno los que se van contra el Sol y otros los que tienen algo de órbita que vuelven y chocan con la Tierra. Entonces aquí siempre hay una lluvia constante de meteoros que es los que van hacia el Sol, que es eso que he dicho, que como el sistema solar es un caos, pues al final todos tiran hacia el Sol. En los choques, pequeños choques que hay, pues todo el material que hay en el sistema solar, que está por ahí desperdigado, pues el Sol lo va trayendo y al final cae. Si pasa la Tierra, pues se lo va a encontrar. Y esto se hizo por radio, y es la única forma de ver por dónde vienen los meteoros. Independientemente de cuando tú haces el radiante, cuando encuentras las Perseidas, por ejemplo, pues sabéis que tenéis que mirar a un punto muy concreto. Pero generalmente los meteoros siempre se reciben desde el mismo sitio. Pero si el objeto que entra en la atmósfera es muy brillante, superior a la magnitud de Venus, pues nosotros le llamamos bólido, porque ya pasa de lo que es un objeto de poco brillo a un objeto de mucho brillo. Para que os hagáis una idea, la magnitud cero de una estrella pues equivale a la entrada en la atmósfera de un meteoro como un granito de arroz. O sea, fijaros la masa de un granito de arroz o una pequeña lenteja, o sea, una cosa insignificante, aproximadamente de 1 gramo o menos. Y eso produce, cuando entra en la atmósfera,
con una magnitud aproximadamente magnitud 0. Entonces necesitamos, si queremos recoger un meteoro en el suelo, necesitamos que la masa sea grande. El diámetro de la peña pesaba, la roca original pesaba 1000 kilos. Y los fragmentos que se recogieron al final no fueron más de medio kilo, porque entre los que se perdieron, los que se desintegraron, los que cayeron por ahí, los que se llevaron los cazameteoritos, al final solo se recogieron muy pocos fragmentos. Es decir, que muchas veces vemos, ¡ay, va, qué bonito ese meteoro tan grande, tan espectacular! Y luego resulta que es una cosa muy pequeña, más pequeña que una roca. También os he dicho que los cometas alimentan la observación de meteoros. Todos sabéis la lluvia famosa de las Perseidas, eso lo que hemos observado mucho, que hemos ido a todos los sitios a observarlo, que si el puerto de Navacerrada, que si Ávila, que si a Bonilla, que si a Cuenca, que si a Lillo, los hemos observado en todos los sitios y muchas veces los hemos visto y otras veces pues hemos visto muy poco, ¿no? Porque el problema de la lluvia de meteoros es que depende un poco de que no haya luna, de que la noche sea buena y que luego atraviese la Tierra la parte buena de todos los escombros que ha ido dejando, en este caso el subtate, que es el que ha alimentado la lluvia de meteoros de las Perseidas. Entonces, la lluvia de meteoros va cambiando con los años, es decir, según va pasando la Tierra, pues aquello se lo va llevando, se va disgregando, y entonces van apareciendo lluvias nuevas y van desapareciendo otras lluvias, o son menos fuertes, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hay una lluvia muy fuerte que se llama las Cuadrántidas, que se ve en enero y tiene mucha respuesta en radio, las Cuadrántidas, y siguen siendo las Perseidas las que nos parece que son las más espectaculares, pero sin embargo las Cuadrántidas son muy espectaculares. Lo que pasa es que coincide en invierno y cuando uno va a ver las Cuadrántidas, pues está lloviendo. Casualmente ahora para el 8 de octubre hay una lluvia que se llama las Dracónidas, que es de un cometa que se llama el 21P, y parece ser que este año coincide de que puede haber una tormenta muy grande. Incluso están asustados la NASA y muchos organismos, porque puede ser una tormenta tan grande que se estabilice incluso los satélites, es decir, que impacte contra algunos satélites y jorobe las comunicaciones. Pero el 8 hay una luna impresionante. El problema es que el 8 está la luna en el 88%, me parece, es decir, que hay una luna de tamaño familiar. Por lo tanto, os aconsejo que miréis, porque a lo mejor la lluvia es espectacular. Como sabéis que Draco está hacia el norte, hacia la Osa Mayor, hacia donde se marca el polo, pues claro, la luna la tenemos al sur, pues siempre al mirar al norte vamos a tener más suerte porque no nos va a molestar la luna. Pero claro, el problema es que en el caso de que sea una lluvia espectacular, la luna nos va a matar toda esa cosa bonita que tiene la observación visual. Pero si se ponen cámaras o si se hacen fotos, pues también puede salir. Es decir, que intentar verlo porque se va a ver el día 8 por la noche. Hay varios horarios en la parte de Roma, París, Berlín, España, pues empieza entre las 18 horas y las 23, tiempo universal. O sea, cuando se hace de noche hasta un poco más de noche. No se sabe exactamente el minuto, pero hay un par de horas ahí que se pueden ver. Entonces, si os acordáis, pues, y estáis en algún sitio que se pueda observar, pues mirad el sábado. ¿Hay alguna diferencia entre los sitios teniendo en cuenta que hay una casi llena? Yo creo que la diferencia es que no te moleste la luna, buscarte unos árboles o algo. Nosotros cuando hemos observado así y que ha habido luna, como la luna está un poco al sur, lo que pasa es que ahora está la luna bastante alta. Entonces hay que buscarse algo que te dé sombra, por decirlo así, que no veas la luna, porque si no es que la luna te mata. La luna te ciega, incluso las cámaras, si se hace fotografía, se vela muy pronto la imagen, ¿no? Va a ser complicado. Lo que pasa que bueno, si lo escuchamos en radio, pues no vamos a tener ningún problema. Pero si la lluvia pide mirar al norte, la luna estará casi más al sur. Sí. Y no molestará tanto. Sí, no va a molestar y además tú te vas a poner mirando al norte, por lo tanto la luna siempre la vas a tener en el cogote. A la derecha y de aquí. Claro. También ocurre que, a tu pregunta, que como en realidad está muy bajo, favorece la altura. O
O sea, y por eso nosotros estamos organizando la UCM una expedición a ir a 3.000 metros de altura a Sierra Nevada para ese fin de semana, precisamente esa noche, Sí, para ganar lo más posible y que puedas estar, porque a partir de las 12, como ha dicho Diego, como ya se mete el radiante además, pues, a las 2 de la mañana tiempo civil ya no tiene objeto. No tiene objeto, mira. Aunque haga mucho frío a 3.000 metros de altura merece la pena. En un sitio más oscuro, claro. Pero el radiante se ve aunque esté metido un poco debajo. Sí, puede estar el radiante adentro, claro, Un porque poco sí, pero va perdiendo automáticamente. sí, lo que pasa es que no lo ves altos, es decir, que si tienes el radiante en el cenit, pues es esplendoroso, porque, por ejemplo, la Leónida, que cuando fuimos a observarla, que es que las veías por Orión, las veías por todos los sitios, pero claro, si el radiante está por debajo de tu horizonte, solo ves algunas. Las dracónidas, teóricamente son lentas, entonces se van a, y no son muy fuertes, es decir, que la luna puede que a lo mejor se pierdan muchas, porque las débiles no se van a ver, o sea, de magnitud 3 para hasta la magnitud 3 a lo mejor ves alguna, pero de la magnitud 3 para lo que son débiles ni se van a ver, es decir que, pero es interesante observarlo porque además es que están los profesionales del tema muy quisquillosos. De hecho lo van a observar desde la estación espacial. Esto lo he sacado de la NASA y de aviones, o sea, va a haber aviones que van a observarlo y van a estudiarlo tanto en radar como en imágenes y van a hacer a escala global una campaña de búsqueda y de detección de con una predicción de 700 a la hora, pues aunque perdamos muchas débiles, claro. Si se cumplen. Sí, es que la predicción varía de 100 a 700, entonces es que te quedas un poco desilusionado. Dices, ¿qué van a ser? ¿700 a la hora o 100? ¿No? Pero en cualquier caso, vosotros intentad mirarlo porque puede ser esplendoroso, ¿no? Espera, ¿qué pasa? Un pelín. Entonces, si lo miráis visualmente, pues sabéis que tenéis que mirar al radiante, que os he puesto ahí el mapa hacia Draco, entre las dos osas, ¿no? Y contar los meteoros que se llama el THZ, que es el número máximo de meteoros por hora observable, ¿no? Entonces, en una hora, pues contar los meteoros, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese sería un poco la observación visual. Pero nosotros pues nos dedicamos a hacer un poco más, ir un poco más lejos, ¿no? Entonces, desde la estación del Observatorio de Guadarrama, pues nosotros lo detectamos con cámaras de vídeo, de tipo de videovigilancia y por radio, ¿no? Dentro de estas estaciones que os hemos hablado, que os he dicho antes, que están repartidas por toda la geografía, y para detectar bólidos de gran masa y poder sacar de dónde vienen e incluso buscar la caída. Entonces, esto es una imagen que la hice además con una cámara de esta CCD de MIDE, esta, la DSI, y le puse un objetivo y lo dejé ahí y tuve suerte que era una perseguida de estas grandes con explosión y todo desde casa. O sea que yo vivo a 40 kilómetros de aquí y hay un cielo bastante malo, pero mirad, salen cosas así, lo que es en imágenes, ¿no? Son imágenes de 15 segundos, esta es una imagen de 15 segundos, no se puede dar más. A partir de ahí ya se destroza el resto. Pero esto es muy bonito, pero no nos dice nada científicamente, ¿no? Es una foto, pero nos dice muy poco. Donde empieza la cosa científica es si utilizamos cámaras de vídeo, y entonces pues el equipo básico que tengo yo pues son varias cámaras de vídeo parecidas a las de videovigilancia que tenemos en el metro, que hay en las calles, un poco más sofisticadas, de sensibilidad, un ordenador y un programa de captura de meteoros. Entonces yo tengo varias cámaras, una mirando hacia el norte, otra mirando hacia el sur, y cojo la línea norte-sur una hacia Pirineos, hacia Cataluña, y la otra hacia Portugal. Y luego tengo una cámara de gran campo que coge todo el cielo para hacer detecciones simultáneas en radio.
Entonces, como siempre, pues empiezas pues me han dicho que la Mintron es muy buena, me han dicho que la Waters es mejor, y te lías y pues tengo 3 cámaras, así a los puntos, una muy buena, otra. Al final la mejor es la Waters, la 120, porque puedes ajustar la sensibilidad del CCD y eso te lleva a que coges más estrellas y te gusta más. Es decir que, pero si lo que quieres capturar son vídeos bólidos grandes, tampoco necesitas una cámara con una sensibilidad alta, lo único que necesitas es que cojas las estrellas suficientes para luego, cuando ellos analizan ese vídeo, poder sacar la astrometría del objeto, pero muchas veces ahora voy a poner algunas imágenes, en algunas imágenes solo salen 10 o 12 estrellas, sin embargo, si la cámara es mucho más potente, pues te salen 20 o 25 estrellas. Y entonces tiene más información. Están puestas, ya os digo, en el tejado de casa y ahí están. La gente se piensa que yo estoy loco, porque claro, en vez de mirar para la calle, miran para arriba y me preguntan, digo, no, con los pájaros que me gustan, pues claro, le explicas esto, la gente sabe. Entonces, uno me dice, ¿entonces qué pájaros cogen? Y digo, los patos, el otro día cogí los patos. Ya sabes, las cosas estas de la gente que te pregunta y no sabe qué contestar, porque dice, Oye, Diego, la imagen que has puesto antes de color, no consigo hacerlo con esa ¿con qué está hecha? Esa está hecha me la mandó uno en Zeta Alaska. Todas estas son blanco y negro. Sí, claro, estas son mías, las otras son decorativas. Entonces esta es la cámara que coge todo el cielo, tiene un objetivo Fujinon y coge casi todo el cielo. Le falta el trocito porque, claro, una cosa cuadrada y una cosa redonda, como siempre, no hay forma de meterla. Está clarísimo. Los del Apolo 13 fueron capaces, pero de enganchar el respirador. Y tiene una serie de cosas interesantes. Se pueden utilizar muchos programas, pero el programa que por lo menos yo utilizo, que es el que da más información y luego les interesa más a los investigadores, es el UFO Capture. El UFO Capture es un programa que hay que pagarlo, está hecho por un japonés y el tío no se apea del burro, es decir, que no hay tutía. Entonces te da la hora, te da una serie y luego te da una serie de parámetros que son muy interesantes para los que luego sacan la trayectoria y todo eso, ¿no? Y entonces tú lo que haces es que pones la cámara, un ordenador, enganchas el programa y el programa no está grabando nada. Entonces cuando pasa algo por delante, ya sea un bólido, un avión, según la sensibilidad que le des tú al programa, un objeto, un coche, no sé qué, graba unos segundos antes, tú eso también lo puedes ajustar y entonces solo graba ese trocito. Si estuviera grabando constantemente no tendríamos aquí, no podríamos almacenar en el disco duro porque graba en AVI en alta resolución y entonces es que 3 o 4 segundos equivalen a 100 megas o 200 megas. Hay una vez con las nubes, como se ponga a llover o haya nubes o cosas de esas, te deja el disco duro estropeado en un momento, ¿no? Pero esta cámara que coge todo el cielo, bueno, este punto que veis aquí es la luna, unos árboles, la antena de televisión, la otra antena, como ya tenemos tantas antenas, la que nos han ido quitando, nos han ido poniendo, y las nubes, ¿no? Como había muchas nubes, pues no se detectan las estrellas. Aquí los parámetros de la fecha, el tiempo, los segundos y todo eso. Pero yo esta cámara la puse porque al detectar meteoros por radio quería coger todo el cielo. Entonces, para coger todo el cielo en trozos pequeños que tengan mucha resolución, pues tienes que poner una cámara al norte, otra al sur, otra al este, otra al oeste, pero luego te falta el cenit porque hay un trozo que no coges y luego. Entonces necesitas 5 ordenadores, 5 cámaras y entonces dije, bueno, como yo lo que quiero es utilizar un poco también, ver por dónde pasa el meteoro para hacer el gráfico en radio, buscarlo en la contrapartida en radio, pues puse esta cámara que era más fácil para mí para esa investigación que investigación. Entonces aquí ya tengo algunos, esperad que eso tiene vídeo, ahora, para que veáis algunos. Esto corre que se las pelas, ¿sabes? Ahí tenéis que tener por aquí, pasado uno, ¿lo veis? Por ahí otro. Por ahí otro.
otro es bastante brillante para es todo el cielo, es decir, que parece, se empequeñece todo. Cuando tú lo ves y dices, joder, se ha quedado esto reducido a nada, ¿no? Las Perseidas, por ejemplo, de 2010, tengo algunas. Este es muy bonito, se ha dejado ahí la estela, por aquí va a salir. Ahí tenéis otro. De estos tengo muchos, ¿no? He cogido unos cuantos para que veáis. Entonces esta es una cámara que es la Water, pero hay otra que tiene más sensibilidad. Como veis aquí hay unas cuantas estrellas, esto es de la parte de la OSA, Casiopea, pero yo digo, joder, a mí me gustaría sacar más estrellas, ¿no? Y entonces fui a una cámara que te da más, y es la Water la 120, ¿no? Entonces esta es una imagen en vídeo, y como veis, pues ya se ven muchas más estrellas, y está solo a muy poquita exposición, le puedes dar mucho más. Lo que pasa es que según le vas dando más, esto se va haciendo más blanco, porque claro, en un sitio que está muy contaminado, pues lo que te entra es el fogging de la luz, ¿no? Entonces hay que ir a un intermedio, ¿no? Pero aquí ya se detectan estrellas ya de la magnitud 5, las Cigales, Orión, y entonces, bueno, pues os he traído esta imagen para que la veáis. Y los bólidos que detectan son mucho más débiles. Y luego, si esa cámara le da a la luna, pues hace esto. ¿Qué pasa? Que pues tiene tanta sensibilidad que la luna quiere ocupar la mitad del chip. Pero aún así, la puse con poca sensibilidad y pasa un bólido por aquí, que se pasea por delante de del foco de la luna. De estos tengo muchos, ¿no? Pero bueno, me parecía. Luego tengo de pájaros, de aviones. Además, ahora que han ido cambiando, como molestaban los aviones al despegar, molestaban a todo el mundo, que no sé qué, los de uno para arriba y otro para abajo, pues al final pasan por lo alto de mi casa. O sea, que muy alto, eso pasa. Y entonces las cámaras lo graban. Y de ahí van a Bonilla. Y de ahí viene la Bonilla. Pues se pasea por toda España. Pero es que con la 120N, efectivamente, puedes subirle más a las empresas de más fotogramas. Entonces, la trayectoria te hace como otro. Claro, si le metes mucha caña, claro, los frames son de un segundo. Claro, te suma a lo mejor. Claro, entonces eso claro. No, yo lo tengo ahí justo para que sea todavía, para que sea bien. Que subes lo menos posible. Sí, claro. Puedes ir hasta 8 segundos. Le subes la sensibilidad, pero no le subes la integración. Hay que ir a un feedback, ¿no? Es decir, que si le metes mucho, lo que hace es que te saca trozos. Y eso es la parte de vídeo, la parte un poco científica que tenemos los que tenemos estas estaciones, y luego pues, cuando hay un bólido grande pues nos comunicamos por internet. ¿Habéis visto el bólido de tal? No sé qué, pues yo lo tengo en la cámara, pues Jaime lo ha visto no sé dónde, y esta es la historia. Si es muy grande, pues entonces ya José María Trigo y Valero nos piden esos vídeos, se los mandamos por internet y ellos lo analizan y sacan la trayectoria. Con varias cámaras se puede sacar la trayectoria y pueden decir, pues puede estar más o menos en estas coordenadas, y a partir de ahí, si lo ven ellos factible, pues se va a buscar. El problema de la búsqueda es que tiene que ser un bólido muy grande, tiene que ser tan grande, si es por la noche, si se ve por la noche, tiene que tener la misma luz que la luna, mucho más, para que haya trozos en el suelo, porque si no se desintegra por la masa que entra. O sea, un bólido tiene que ser superior en la entrada de la atmósfera, por lo menos de 400 o 500 kilos, para que se vaya rompiendo, pero todavía caigan trozos, porque si no puede caer una ceniza, como la ceniza que nos cae constantemente, pero eso es imposible de encontrar, ¿no? La parte que yo he puesto también ahora, y era porque, claro, muchas veces las cámaras, pues está, por ejemplo, llegan las recorridas y unos días antes empieza y llueve, ¿no? Y al final no la ves. Y dices, bueno, pues vaya historia, tengo las cámaras aquí y no se ven, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaba el tema de escuchar los meteoros en radio, ya de hace mucho tiempo. Os digo que no es nada novedoso, ya a partir del año 50 ya se empezaron a estudiar. Y dije, bueno, pues voy a ver si soy yo capaz de hacer algo con esto, con los meteoros en radio. Entonces, hay muy poca gente en España que se dedica a esto. Yo creo que estamos aquí los que nos dedicamos un poco. Bartolomé, que se dedica desde hace mucho tiempo, y hay alguno en Cataluña,
pero muy pocos. Entonces también hay muy poca información que nos pueda servir y que se pueda hacer un trabajo un poco que sirva para algo, ¿no? Porque hay mucha gente como los radioaficionados que incluso hablan, gracias a las lluvias de meteoros, hablan con otra gente que está en Canadá o sabe dónde, ¿no? Pero que tenga algo científico hay muy poco. Entonces me puse a investigar. La detección de meteoros por radio pues es como muy sencilla. Cuando entra un meteoroide, en este caso a la atmósfera, produce una ionización de ese trozo de la atmósfera y entonces las ondas de radio, si chocan con esa ionización, rebotan, hacen el efecto rebote y ya está. Entonces si tú estás en el otro lado y estás sintonizado con lo mismo que están saliendo por el otro sitio que no te llega a ti, esa información pues te llega de repente, como si se amplificara. Entonces si tienes un programa o tienes algo que lo puedes analizar, pues puedes sacar esa información. Vamos a ver. Esto sería la entrada de un meteoro. Y esto sería lo que pasa. Cuando entra el meteoro, en la alta atmósfera, aproximadamente a 100 kilómetros de altura, se produce esa ionización. Entonces, si hay una emisión de algo, antiguamente se utilizaban las emisiones de televisión, ahora nosotros estamos utilizando el radar Graves, ahora os hablo de eso, pero algo que emita muy fuerte, muy potente, que tú no lo escuchas porque estás a 1000 kilómetros o a 1200 kilómetros, tú no vas a escuchar esa onda, puede ser FM también, puede ser algo que emita, da contra el meteoro, produce el eco y lo que produce es que el efecto rebote y a ti te llega si lo tienes sintonizado. Entonces te llega eso. Cada vez que entra un meteoro pasa eso. Si entra un meteoro muy fuerte, pues el eco es más fuerte. Y si entra un meteoro más débil, pues es más débil. Perdón, ¿y cuánto tiempo se mantiene la...? Depende de la ionización. Y si entra uno detrás de otro, produce lo que se llama una pista. Y entonces en esa pista es cuando los radioaficionados hablan. Y hablan con gente que está a lo mejor en otro extremo del mundo. Porque entran uno detrás de otro, hacen un carril, hacen como una autopista, y entonces empieza a rebotar, produce como si hubieran puesto ahí un espejo. Y entonces hacen ellos trabajan mandando señales y entonces las reciben en otro lado del mundo y empiezan a hablar con ellos. Entonces este sería el gráfico, hace una cosa así. La señal rebota en la pista de ionización y si tú estás en el otro lado con una antena, pues recoges ese ruido. Necesitas luego un receptor y algo que te analice el sistema. Antiguamente lo que se tenía era una cinta de cassette, ahí iba grabando y luego había una persona, tú mismo, que escuchaba. Y claro, cuando llevas escuchando el ruido de las patatas fritas en el oído, ya lo pones el otro y dices, no he escuchado nada. Ahora, como esto está todo más sofisticado, pues hay un ordenador que le da igual. Yo le tengo puesto de hace ya 8 meses y ayer el todavía no ha protestado, pero no veas el ruido que le estoy dando al ordenador. Pero el tío va analizando y va sacando lo que tiene. Eso no lo utilizaron ordenadores viejos. Efectivamente, yo tengo el más viejo que tenía un portátil que casi cuando mueves el ratón el hombre empieza a pensar de que necesita utilizar memoria, pues ese es el que mejor funciona. Lleva de día y de noche encendido. Viejos todos, pero cuatro. Sí, efectivamente, los más viejos. Entonces, ahora todo como está muy sofisticado, pues ese ruido que se recibe, pues se hace un espectro. Hay varios programas y te hacen una imagen. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues vemos cuando entra el meteoro. Este es un meteoro muy grande y estos otros son meteoros mucho más pequeños. Y te va marcando el tiempo, 22:51, 22:52, aquí va marcando el tiempo y aquí te va marcando la frecuencia. Y la intensidad, este es un meteoro muy grande que ha pasado de una intensidad muy grande, tiene varias, este programa que yo utilizo tiene varios tipos de intensidad, 10, 20... ¿Cuál es ese? Este es el de los japoneses. El HROF tiene unas siglas ahí. Ahora, es el más sencillo y es el que, para mí, el que mejor funciona. El equipo básico. Pues como siempre, una antena es importante. Si queremos escuchar la televisión necesitamos una antena. Un receptor, necesitamos el aparato de televisión, si no no podemos ver la imagen o escucharla. Un ordenador, para no dejarnos el tema del oído.
y programas de detección, conteo, análisis, ya eso ya lo que tú quieras, ya sabes que eso hay de todo. Pero este sería el equipo básico, la antena, el receptor y el ordenador. Luego pueden mandarse las observaciones, yo las mando online a una web que hay que coge todo de estos locos que escuchamos estas cosas y está en una web. Las antenas, es como todo. Con una antena más grande pues se coge unas cosas, con una pequeña se le coge. Principalmente hay que utilizar, se pueden utilizar dos tipos de antena. La que es Yagi, que es una antena direccional, es decir, que si tú ves el radiante donde está, apuntas hacia el radiante, por ejemplo las Perseidas o las dracónidas, la antena la enchufas ahí y entonces vas a recibir todos esos meteoros. O la unidireccional, que es una antena de tipo discono, que recibes toda la información en 360 grados. Yo empecé con una Yagi, luego vi que lo que yo quería era, quería sacar otras cosas y entonces pasé a una antena discono, que esta que veis aquí como si fuera las de esta. Mi cuñada se creía que la sombrilla se había roto y que la había puesto ahí en la parcela. Y, ¿por qué pones ahí la sombrilla? Digo, no es una sombrilla, es una antena. De las varillas, Sí, todo esto está hecho para recibir desde 0,5 a 1300 MHz. El único problema de disco no es que cierre hacia arriba. Sí. Entonces yo empecé utilizando esta y bueno, pues ahora he pasado a esta y para mí es más efectivo para lo que yo estoy haciendo. El receptor, yo he utilizado el Yaesu, hay muchos de estos, incluso se puede hacer como Bartolomé tiene hechos, pero incluso walkies pequeños, esto es como todo, en los telescopios hay grandes, pequeños, pero lo que se necesita es un receptor que escuche la banda que vas a escuchar, que necesitas en este caso. Yo como no sabía lo que iba, pues cogí uno que tenía un ancho de banda muy grande para poderle dar a esta ruleta que hay aquí y poder buscar. La señal. Antiguamente se utilizaba la señal de televisión analógica, pero como nos hemos hecho modernos, el apagón analógico y por lo tanto la señal analógica ya no se puede utilizar. Porque no hay. Dice, bueno, pues utilizo la FM. Hay tanto en la FM que un receptor de estos es que es imposible sintonizar algo lejano porque hay tanto en FM que es imposible. Al final tienes que ir a otra cosa. Yo me volví loco y al final pues vi que hay un radar en Francia, que está aquí en la parte norte, que lo utilizan para ver los objetos que pasan por encima de Francia, los objetos que no están identificados, como satélites militares y cosas de esas. Y entonces ellos lo que hacen es un poco como un conteo de meteoros, pero de cosas que pasan por encima de sus cabezas y no están identificadas. Tiene una potencia descomunal, estas serían las antenas que tienen ellos, y lo bueno y la fortuna que tenemos nosotros es que miran, o sea, el impulso del radar es hacia España. Entonces ellos tienen una estación luego aquí y lo que pase por encima rebota un avión, un satélite militar, cualquier cosa, hasta 1000 kilómetros de altura los tíos lo cazan cualquier cosa. Que sea, tiene unos programas que luego los meteoros los quitan, ellos solo quieren coger lo que les interesa. Y todo lo que pase por el cielo de Francia lo captura. Y emite con una potencia enorme. Entonces yo me puse a ver si podía escucharlo, la señal de recepción, el radar se llama Graves, y la señal es a 143,50 MHz. Entonces si tú sintonizas así, ahí, y pones una antena y el receptor, pues empiezan a entrarte los meteoros, porque rebotan en la atmósfera, el radar. El radar está aproximadamente de Madrid a unos 1200 kilómetros, pero sin embargo, aunque la curvatura de la Tierra no te dejaría escucharlo, pero como rebota en la atmósfera el radar, pues te lleva otra vez aquí. Tendrías uno más cerca, aunque no sé si eso favorecería... No, si estuviese más lejos sería peor. Claro, No, pues sería ver sí, si lo sí, favorecería. está Canal Verías aviones, verías de todo tipo Claro. de cosas. El Canal Plus emite aquí también con una potencia descomunal, todavía no lo han cortado, el Canal Plus emite desde Francia, pero a mí me entra cañón, es decir, que yo sintonizo a Canal Plus y casi lo podría, vamos, lo escucho realmente. ¿Pero qué banda está Canal Plus? Canal Plus está en 58 o algo así. Eso debe ser el canal 4.
No, es Canal Plus, estoy investigando y es Canal Plus que no lo han cortado. No, digo Canal 4 de la canalización, no. Sí, así, Canal 4. Sí, Canal 4. Se necesita algo que tenga la potencia adecuada a la distancia adecuada, ¿eh? Porque si no te pones a esa distancia o cazas otras cosas o no cazas un meteoro. Dicen los expertos que tiene que ser a partir de 800 o 1000 kilómetros, de 1000 a 1500, es la distancia buena, donde te hace bien el tema. Bueno, pues vamos a escuchar el sonido de un meteoro. Voy a encenderlos, no sé si están encendidos, los cacharros. Sí, está entendido, sí. Lo primero que vais a escuchar es este trozo de aquí, que es el ruido de las patatas, y luego discontinuidad de sonidos extraños, que es la entrada del meteoro y luego pequeños estallidos y pequeñas cosas que hay. A ver si encontramos este. Eso sería el meteoro. Lo repetimos aquí. Antiguamente eso se grababa en una cinta y te tirabas una hora escuchando así y claro, te volvía loco, porque ese ruido vuelve loco. Ahora el ordenador, como no molesta al hombre, pues sí puede estar encendido a las 24 horas del día. Yo le tengo encendido desde diciembre del año pasado hasta ahora, hasta que casque. Entonces ahora se necesita, claro, como se suele decir, un chino que cuente eso, ¿no? Entonces hay varios programas. Uno el Spectrular, que es el que utiliza Bartolomé, y yo utilizo uno muy sencillo que se llama HROFFT, que es una cosa de los japoneses que le ponen esas siglas tan raras y esas. Pero es una cosa muy sencilla que funciona con un ordenador muy pequeño, no se necesita casi memoria y los cuenta. Entonces, ¿qué es lo que veis? Esta sería la pantalla, va pasando el tiempo y entonces va recibiendo la información, como veis aquí, y va contando el tiempo. Cuando entra un meteoro gordo, como este de aquí, pues se queda plasmado. Y en el contador empieza a contar meteoros. Aquí estos son los impulsos del meteoro, la potencia del eco del meteoro. Si son muy gordos como estos, pues fijaros la potencia que ha preparado aquí, ¿no? Y él lo va contando. Lo tienes ahí puesto y va contando, te va llenando el disco duro de imágenes. Estas imágenes no ocupan mucho, pero claro, cuando llevas 8 o 9 meses, tienes unas cuantas imágenes ahí metidas. Pero te permite, en esto te permite hacer muchas cosas que luego, según va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que van pasando. Que hay, por ejemplo, que tienes contaminación de cosas que un tío que te pasa con un tractor, un tío que pasa con una moto, y se pone allí a hacer no sé qué, y te puede llenar esto de parásitos. El cortador de césped del vecino. Claro, entonces, cuando tú ves aquí parásitos, pues eso lo quitas, es decir, le dices, quítame todo esto, ¿no? Es decir, que lo bueno que tiene es que puedes ir mirándolas. Si te interesa decir, bueno, voy a quitar todos los parásitos. Yo donde lo tengo puesto, la verdad es que tengo mucha suerte porque está bastante despoblado y no hay muchos parásitos. Entonces ya sabéis, hay uno que es el Spectrular, que es más sofisticado, puedes hacer más cosas, y luego uno muy sencillo, que es este, que funciona muy bien. Luego a partir de ahí se puede analizar todo esto con diferentes programas. Hay un señor en los belgas que trabajaron mucho sobre el tema de radio, de meteoros en radio, y hicieron varios programas que analizan lo que nos cuenta tanto el Spectrular como el este de los japoneses. Esto, por ejemplo, se llama holograma. Cada cuadrito es una hora dentro de un día. Aquí está dividido 24 horas y aquí los días del mes. Entonces tú en un momento determinado, por ejemplo la Perseida, puedes saber exactamente el número rojo, la cantidad de meteoros que te han entrado por hora. Los azules, muy pocos meteoros, los rojos, muchos meteoros. Entonces tú, con esto tan sencillo, puedes decir, ha habido una entrada de meteoros enorme el día 14 a las 7 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Puedes ir a las imágenes y ver si lo que ha pasado es el tío con la cortadora de césped, a ver si ha habido parásitos o no. O sea, puedes hacer un estudio, un mapeo, que es lo que yo estoy haciendo, de toda la órbita de la Tierra de todo un año y ver dónde están posicionadas las diferentes lluvias y si hay lluvia nueva, porque esto está trabajando de día y de noche. Aquí se ven varias cosas interesantes, que cuando empieza a amanecer, a partir de las 12 de la mañana del mediodía, ya nos bajan los meteoros. ¿Por qué? Porque el efecto ese que os explicaba antes, la Tierra va girando y ya no estamos delante del cristal.
del coche, sino nos estamos poniendo en la parte de atrás. Y cuando la Tierra se está poniendo en la parte de atrás, o sea, mi antena se está poniendo en la parte de atrás, ya no se registran meteoros. Esa imagen que os había puesto, que se registraban mucho por adelante y poco por atrás, pues esto se llama la variación diaria de los meteoros, que es que cuando estamos en el cristal, en la parte de adelante, recibimos muchos meteoros y según va girando la Tierra vamos recibiendo menos. Es cierto que cuando hay una lluvia importante, como pueden ser las Perseidas, que nos entran también algunos por detrás, ¿no? Y se van contabilizando. También tenemos parásitos, como veis esto. Entré un poco en internet a ver si alguien sabía qué eran esas cosas. Uno dice que son satélites, otro dice que son cosas, pero el caso es que esto te puede hacer que te cuente más de la cuenta los meteoros. Entonces estas cosas yo las obvio, es decir, cuando yo veo que hay una imagen como esta, pues voy y la quito para que no me la ponga. Entonces si el radar está parado, como aquí que paró, descansó la transmisión del radar, pues yo no recibo meteoros. Y bueno, entonces es aquí el cuadro de abstracto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Estoy haciendo un mapeo de todos los meses, enero, febrero, marzo, abril, y aquí se ven las dos lluvias importantes que hay. La primera que os he dicho, que eran las cuadrántidas, que es muy fuerte en radio, que son estas de aquí, incluso llegan hasta el 15 de enero, con mucha fuerza en radio, las cuadrántidas, y luego empieza, la órbita de la Tierra entra en una zona de muy poca actividad, no hay lluvias, teóricamente, excepto las líridas que están por aquí, no hay casi lluvias, las líridas corresponden a esto que hay aquí, pero en radio se escucha muy poco. Y luego ahora empieza a subir otra vez hasta las de agosto, que son las Perseidas, que es esto que veis aquí. Ahora hay un descanso aquí en septiembre, y estos 3 meses que quedan, octubre, noviembre y diciembre, que todavía no tengo contabilizado, que pueden ser esta lluvia de las dracónidas, las oriónidas, hay 2 o 3 lluvias. Entonces cuando tenga este mapeo de meteoros, pues se podrá ir analizando años tras años y ver si hay lluvias nuevas y van apareciendo lluvias nuevas. Aquí es el mismo gráfico, lo que pasa que en vez de colores, pues el gráfico de meteoros por día. En enero las cuadrántidas han llegado casi a 1000, incluso picos de 1500, y son mucho más pequeñas las Perseidas. Las Perseidas por día he llegado a recibir casi 1200, 1300 meteoros. Aquí está el valle este que veis aquí, que hay en azul, muy pocos meteoros, y se va como subiendo el background de meteoros hasta que no sé qué pasará en esta zona. No la tengo todavía. Acabo de confirmar una cosa. Yo había tenido una caída a final de septiembre que había tenido algún problema y veo que la tienes tú también ahí, o sea que era real. ¿En septiembre? En septiembre al final, los últimos días. Sí. Y yo viendo tenía un pico y luego al final, el último día subía mucho. Pero yo creo que es que el radar se despolifuró. No lo sé, o que no hubo o después se cerró. Puede ser que se Lo tienes tú y me toco yo también aquí, Sí. ¿sabes? Cuando cae así tan exageradamente lo que es el background porque siempre se están recibiendo meteoros. Aproximadamente, yo tengo el background de meteoros en 200 o cosas así. Bueno, es que eso depende, el número depende de cómo tenga la sensibilidad que tengas. y depende del ruido local que tengas en cada sitio. O sea, es como un factor de calibración. Entonces, los locos de este tema, en el mundo, los japoneses que van a ir por su cuenta, que no están contabilizados. Muchos en Europa, por este hombre que ha sido el que ha hecho todos estos programas, que lo puedes lanzar en online y recibir la información al momento. Hay 2 personas en España, uno ahí en Cataluña, un tal se llama Algeciras, está dentro de una universidad y debe de tener alguna antena. Y luego este otro globito, que es el Observatorio de Guadarrama. Luego muchos en Inglaterra, en Holanda, en toda la parte de Italia, 2 o 3 en Estados Unidos y 2 en Canadá. Estos son los locos de los radiometeoros que mandan información. No hay muchos más. O sea que... Donde más hay otras de peor tiempo. Entonces esta es una pantalla que es automática, tú esto lo pones en automático y él cuando llega la hora va y te lanza la información que ha recibido el ordenador. Esto la verdad es que funciona muy bien, es una forma de hacer radioastronomía que no... Yo de vez en cuando voy y digo a ver si ha pasado algo, ¿no? Porque esto funciona constantemente, llega la hora y si estás conectado a internet, si tienes DSL, pues él te manda la información directamente online y se pone allí en la página web.
Pero a mí se me ocurrió las observaciones simultáneas. Entrando en internet vi que los japoneses, ya hace unos cuantos años, hicieron por radar y a la vez con cámaras de vídeo. Aunque en el año 90 las cámaras de vídeo no eran muy sofisticadas, pero ellos hicieron varios estudios. Y dije, joder, pues yo voy a hacerlo también a ver qué es lo que saco, a ver si saco cosas interesantes, ¿no? Entonces, con las cámaras esas de gran campo, pues lo que he hecho ha sido posicionar, primero ver si tiene contrapartida en radio. No todos los meteoros ópticos tienen contrapartida en radio, es curioso. ¿Por qué? Porque la geometría de todo el sistema, es decir, que el radar evita que el meteoro entre con la inclinación exacta, que rebote y que rebota mi antena. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Y claro, muchas veces me llama José María y me dice, oye, ¿la habrás recibido en radio? Un objeto que hemos visto aquí espectacular. Y espérate que lo voy a mirar, que no todo se recibe en radio, ¿no? Y entonces he ido posicionando los más brillantes para ver una escala y ver por dónde los cojo exactamente, ¿no? Me he dado cuenta que como el radar, toda la información del radar viene del norte, pues yo todo lo cojo hacia el norte, pero hacia el sur no cazo ninguno. ¿Por qué? Porque por la trayectoria no hay forma, como es especular, es decir, que tiene que entrar y rebotar hacia mi antena, pues está claro que si pasa del cenit, es decir, si está por encima del cenit, ya no se coge. O sea, yo solo cazo meteoros desde el cenit hacia el norte, hacia donde está el radar. Pero realmente es el enlace, lo que tú recibes desde el norte, el meteorito puede estar en el sur. Puede estar en el sur, puede pasar la bóveda celeste, y si rebota en el... siempre y cuando entre con una inclinación, sí, porque todos los meteoros no entran con la inclinación, pueden entrar así, incluso, siempre y cuando, al ser especular, haga justo el rebote hacia la antena, si no, no. Pero eso deben de ser muy pocos. Deben de ser muy pocos porque no he cogido ninguno, o sea, he cogido como máximo este, que estaba por aquí, pero hacia el sur no he cogido. Esos otros radares Marruecos. Sí. Necesitaba, claro, No lo van a poner porque no tienen- es la oferta que yo estoy dando aquí, que se necesita poner más estaciones hacia Portugal, por ejemplo. Entonces lo que hice fue, cogí un meteoro, veía la magnitud que podía tener, por el programa AutoCapture te calcula la magnitud, y luego veía si había contrapartida en radio y qué cantidad de eco tenía. Y entonces los iba poniendo en un gráfico. Me di cuenta que los meteoros de magnitud 2, de menos 2, de menos tal, tenía aproximadamente una contrapartida en radio muy pequeña. Pero cuando entró uno muy grande, que tuvo magnitud a partir de 4,5, casi como Venus, la contrapartida en radio fue bastante grande. Es decir, que hay una relación entre la entrada de un meteoro muy brillante, es decir, que tenga una potencia enorme en su entrada, y ionice mucho la atmósfera, con la contrapartida del radio. Y además Pero, duración también. y la mucho duración. más. Pero no todos, porque la geometría es importante. Y entonces me han entrado meteoros muy importantes que la contrapartida del radio era muy débil. Entonces, al final llegas a la conclusión de que hay una geometría que trabajas ahí, que es esto que saqué una vez por internet, que es que ya lo decía un japonés, que es que hay unas partes calientes, por decirlo así, dentro de lo que tú estás observando, que ellos lo calcularon entre más o menos 20 grados del cenit, con respecto a su antena, que les entraban a cañón. Y hay otras partes que no lo recibes, por esto. Esto sería la emisión, de aquí emite, aquí llegas a un momento que entra el meteoro, y al ser especular, tú lo recibes aquí. Pero hay como dos partes dentro del lóbulo de lo que es la bóveda celeste, que te entran muy bien los meteoros, y hay otra parte que no te entran los meteoros. De todas maneras, Diego, el radar estará barriendo el horizonte y no estará siempre apuntando en La señal que sale la para- geometría te favorece a ti. Es una edad muy especial que tiene 3 haces y Sí. son de barrido electrónico. Tiene 4 Sí, haces, pero me pasa, ¿no? 3 o 4, sí. Y son de barrido electrónico bastante rápido. O sea, no es... Porque no es un radar con procesamiento digital de la señal, no es un radar de impulsos. Sí, no es de impulso. Es de una continua. Sí. Entonces, resumen, que es lo más importante. Las observaciones ópticas se limitan a que si es de noche, a la cara nocturna de la Tierra. Es decir, podremos ver las dracónidas si el cielo está bien
y si coincide el radiante aquí, pero cuando se meta el radiante ya no la vamos a ver. Sin embargo, las observaciones radio, lo bueno que ofrecen es que podemos calcular el flujo, la direccionalidad de los meteoros y la aparición de nuevos radiantes que a lo mejor aparecen de día y no los podemos ver nosotros desde aquí. Eso es lo bueno, entonces se complementan. La combinación de las dos técnicas de observación es la mejor manera de aportar datos a la investigación de meteoros. Y eso es lo que os quería contar, un poco lo que estamos haciendo, no solo lo estoy haciendo yo, sino que hay aquí mucha gente que lo está haciendo. A ver si tenéis alguna pregunta, y si no, pues aquí tenéis mi correo electrónico y aquí está la página del meteoro donde están estas imágenes. Y poco más. De tema muy técnico, pues Bartolomé es el que más sabe de todo el tema técnico, y de temas de astronomía recreativa, pues aquí os podemos ayudar. Así que si tenéis alguna pregunta, lo primero es que no hace falta gastarse mucho dinero si se tiene conocimiento de electrónica y se hace un receptor especial. Es decir, hacer un receptor de cobertura amplia siempre es muy difícil y caro, pero hacer un receptor para una sola frecuencia es relativamente sencillo. Entonces, para este Gravis, ha dado la casualidad que hay comerciales, dos osciladores de cuarzo que te permiten hacer un receptor con medios relativamente sencillos, que es lo que tengo yo. Yo he trabajado con otros receptores, con un receptor definido por software, he trabajado con un Nikon, he trabajado con receptores de cubrimiento general, pero aparte que son mucho más caros, que consumen mucho más, y ahora tengo uno que consume 2 vatios nada más. Sí, consume mucho eso más es que importante. No os he dicho que, por ejemplo, como el ordenador está funcionando constantemente, los de Iberdrola pues te hacen de todo, desde que te meten un pulso constante o que hay una tormenta y se corta. Por lo tanto, necesitas un SAI, necesitas una fuente de alimentación para cubrir todos esos desperfectos que te hacen. Solamente están los portátiles. Entonces, yo tengo un SAI porque, por ejemplo, donde lo tengo, pues cuando hay una tormenta no sé qué, pues muchas veces se va la luz, tarda a lo mejor media hora en volver. Y claro, los primeros días eso te vas dando cuenta según va pasando el tiempo, que dices, ahí va, pero si esto ha dejado de funcionar, si se ha cortado no sé qué. Y al final pues dices, bueno, pues si quieres hacer un mapeo de toda la órbita de la Tierra, ¿no? Pues necesitas que esto esté funcionando constantemente. Porque si cortan el radar para hacer mantenimiento, eso ya no lo puedes tú arreglar, pero claro, los problemas que se pueden arreglar de corte de luz y eso, pues lo puedes hacer, ¿no? Entonces la idea mía es hacer toda la órbita de la Tierra, ver dónde están posicionados los radiantes y ver si salen algunos radiantes nuevos y tenerlo y ir sacando información sobre el tema. Y bueno, pues eso es. Habría que intentar poner en Morilla también un... Sí, está en estudio, está sí. Una cámara fotográfica. No, digo, sí, uno de radio también. La de radio también está pensado. Para el tema que has dicho, Diego, claro, efectivamente, como el radio lo estás viendo 24 horas al día, pero no aquí no. Entonces estamos tratando de poner cámaras de noche y día porque precisamente el que has mencionado de Villarreto de la Peña, que de Puerto La Pieza es por el de día. Entonces, claro, los pierdes y solo se conectan las cámaras cuando anochece. Y se paran cuando amanece. Entonces, las cámaras como la Watch que nos prestaron Alex de la Goitia, pues esas lleva para noche y día porque automáticamente ponen un filtro y entonces puedes tener el día noche. Sí. Y estamos tratando de hacer eso porque si no perdemos los grandes que son los que dan los meteoritos. Es que los que caen, hay que tener siempre en cuenta que los que caen son los más grandes. Entonces son los más grandes y no siempre tienen que caer de noche. Es decir, siempre por el principio de Murphy caen o al atardecer. Yo me acuerdo que Mariano me decía algunas veces, joder, ha entrado un bólido que me ha llamado a todo el mundo, pero resulta que las cámaras nuestras no se habían activado todavía porque estaban al atardecer. Claro, como son tan sensibles por la noche, fijaros la luna cómo salía en esa imagen, que ocupaba todo el chip. ¿Por qué? Porque yo le tengo ajustada la sensibilidad muy alta. Entonces, claro, no se pueden encender por la tarde porque es que se quema el chip. Entonces tienes que tener un sistema de diafragma o de algo que tampoco puedes utilizar el diafragma porque cuando entra un meteoro muy brillante corta y no lo recibes, o sea, tiene su historia, ¿no? De la detección en vídeo, ¿no? Pero efectivamente, luego el problema de que los meteoros grandes no entran constantemente, es decir, que a lo mejor cada 4 o 5 años entra uno muy grande, porque todos estos que vemos que nos da la sensación que son muy grandes, que nosotros nos carteamos y tal, luego si los analizas, y yo, por lo que dice Mariano, dice es que lo que ha caído es ceniza, no se puede encontrar, ¿no?
Otro que cayó en Salamanca, que fuimos Juan la Cruz y yo a mirar, aquello nos dio los parámetros, aquello era un pedregal, claro, porque ahora te cae, pero no te va a caer en un campo de fútbol, y con un letrero que ponga, yo soy el vendedor. Es que entraba antes, aquí está el meteorito, ¿no? Entonces te cae en un pedregal, como de una zona, y era un pedregal entero lleno de piedras. Y dices, bueno, de todas las que hay, ¿cuál será? ¿No? Y dices, no, es que está oscura, no sé qué. Digo, bueno, pues aquí esto es imposible, no vamos a buscar setas, que es más fácil esto. O sea que es muy complicado lo de la caída del meteorito. Por ejemplo, se encuentran mucho, los que se dedican a lo de la caza de meteoritos, se encuentran mucho en el desierto. ¿Por qué? Porque por ahí les pasa el Dios y además eso está ahí más tranquilo que nada. Van con unos quad, ya por los vídeos, ¿sabes? Van los tíos dando hostia por el desierto, y claro, es que como son piedras negras, porque al entrar en la ablación se han quedado oscuras, pues se ven desde lejos, ¿no? Sobre todo en la parte del desierto que se llama blanca, pues fíjate cómo si se ve. Se ven a 200 metros, paran con el quad y llevan una cesta y lo van echando, ¿sabes? Entonces hay todas las caravanas estas que hay por ahí, pues se dedican mucho a coger el meteoro, porque ahí hay mucha caída de meteoro que se quedan ahí, y entonces pues siempre se encuentran muchos. Pero aquí en España es muy complicado, porque te caen en los sitios más inverosímiles. O sea, en los sitios buenos no te cae ninguno, pero aún así se han encontrado dos, y bueno, pues siempre es importante porque se aporta siempre lo que os he dicho antes, que es un objeto extraterrestre de la formación del sistema solar, y que cualquier día podemos descubrir cosas que no hemos llegado todavía. De Puerto Lápice, que recuperamos los trozos, son trozos del asteroide Vesta. Efectivamente. La investigación que se ha hecho en Barcelona. ¿Tú utilizas un umbral fijo o umbral relativo? Es decir, relación señal-ruido o a partir de un nivel corta? Sí, a partir de un nivel de señal-ruido corta. Justamente. Yo es que también utilizo eso. Yo utilizo 15 decibelios de relación señal-ruido. Sí. Tú, si tuviese 10, contaría muchos más, porque yo veo algunos que son más débiles y no los sí, cuenta. yo lo tengo en 10, lo tengo en 10. Yo tengo 15. Pero entonces... Hay un problema, que muchas veces en la atmósfera entran tantos, Sí. que entonces lo tienes que subir, porque lo que os he dicho antes es cuando se producen las comunicaciones de radioaficionados. Cuando están entrando muchos meteoros, los radioaficionados les gustan, cuando hay tormenta, ¿no? Porque pueden hablar con Canadá, pueden hablar, les gusta ese rollo. Pero claro, se produce una ionización tan grande que se satura, nuestros equipos se saturan, entonces tienes que subir para que no se... Pero era de televisión, cuando había esporádica, la portadora, a veces yo he llegado hasta oír la voz de la italiana, esa que estaba ahí en el sur de Italia. Sí, te viene a golpe. Sí, se llegaba ahí, por eso sabía que era, por eso me supongo que era italiana, porque ya decía que era la RAI, no era la I no sé qué tal, canal tanto, la RAI, sí. Lo llegué a escuchar en italiano, que estaba cañón. Porque yo recibía 2 o 3, pero solamente contaban los de la RAI esa. Y ahora lo tengo en 10 decibelios, porque si lo tiene al menos puede contar ruidos y cosas de esas más. Sí, esto lo puedes tú... Sí. Promedio 2 transformadas, o sea, configuración de transformadas de Fourier, promedio 2, y si la relación sea ruido es por 15 decibelios, entonces es cuando empiezas a contar, sí. Por lo cual yo sé que hay algunos, por lo estoy viendo los puntos colorados, que eso no lo afecto. Y algunos tengo que tener más de 40 decibelios por encima de la relación de ruido, yo creo que hasta 50. Sí, algunos entran muy fuertes. Algunos han durado como 2 minutos. Sí, se queda la pista, se queda... Sí, se queda pero fuerte, como 2 minutos o por ahí. Pues a ver con las draconidas al fin de semana, ¿qué pasa? Sí. Dependerá también del material, porque no es lo mismo un meteorito metálico que un silicato. Digo, de cara al tamaño que llega al suelo, con la misma... para recogerlo dices. Sí. Claro, por supuesto, si es una condrita carbonácea se hace más trozos, ¿no? Si es un trozo del asteroide de Vesta, que al fin y al cabo es un trozo del núcleo, claro, los que son de hierro y eso, esos son muy difíciles de fragmentar, pero los que son más fáciles, que aguantan menos el calor, claro, incluso si está ya con la misma visibilidad, digamos, luego puede llegar a lo que puede llegar. Sí. Bueno, pues eso es un poco lo que hacemos, y bueno, pues ya sabéis, si queréis colaborar, pues
Jaime aquí está hecho una charla en el tema del vídeo y bueno, pues Bartolomé también en el tema de radio. Bueno, sí, hoy me tengo... La